Bien, la charla propuesta para el día de hoy es semiología en la erótica de la comunicación. Sensibilidad, formas e ideas en lo humano. Ahorita voy a dar una breve de a qué me refiero con semiología en la erótica y por qué de la comunicación y por qué en las formas, en las ideas y en lo humano. Las relaciones humanas son en verdad muy complejas, es muy complicado. Congregar a un grupo de personas hacia un fin común es verdaderamente complejo. ¿Por qué? Porque las formas y las ideas son totalmente diferentes. A pesar de que se aborda un solo concepto, ese concepto tiene una variabilidad de significado. Y en ese sentido, hay un análisis estructural en la semiología, los códigos, los signos. Ahorita lo voy a desmenuzar un poquito, pero hablando de relaciones humanas, hay erótica. Hay un erotismo que se vive en cada momento, en cada instante, en cada palabra, en cada aproximación, en cada entonación en la que nos dirigimos hacia el otro, hacia los otros, hacia el entorno. Se va forjando un ambiente que en muchos de los casos es un ambiente totalmente amable, habitable, y en otros de los casos se convierte en un ambiente hostil, un ambiente inhóspito en ese sentido. Ajá. Bien, como una propuesta, y fue la propuesta de Flyer, está la pintura de Franz Floris, por allá del 1560, y es Atenea junto a las musas. ¿Por qué se eligió esta pintura, pues, para la charla de hoy? Es muy interesante y muy sencillo también pensarlo así, ¿no? La madre de las musas, Mnemosyne, que pues, su nombre sugiere memoria. ¿Por qué se eligió esta pintura? Prácticamente en todos los conceptos en la historia de la pedagogía, los griegos tienen este como pilar y este fundamento histórico en cada uno de sus ejes hacia el concepto pedagógico. ¿Por qué? Y si nosotros revisamos la paideia, por ejemplo, eso que buscaban los griegos en la antigüedad, el arete, o sea, lo virtuoso, la virtud, el extraer de ese como todas sus virtudes, y la enseñanza, en todas ellas están montadas estas bases, que son las que portaban las musas. Por ejemplo, Cáliope es la musa de la poesía, la épica, la bella voz. Se le sugería como la elocuente. Uno de los estigmas sociales y que caen de peso y en el por qué el docente, pues, hoy y en la actualidad, está como en una encrucijada, como en entre la espada y la pared, al filo justamente de este gran peso social que le cargan, es por este estigma. Pareciera que la elocuencia, y justamente se le atribuye a ese que enseña, a ese que porta, y sí, efectivamente, ese porta un saber, pero la elocuencia es subjetiva. El tema aquí es que la elocuencia siempre ha estado acompañada de la enseñanza. Por ello es que se propone revisar a las musas. Clio, la musa de la historia, aquella que narraba, en la historia se consideraban, por ejemplo, los actos heroicos, estas grandes tragedias griegas a los que se referían en las plazuelas, se referían pero justamente a esto que nos da sentido en la estructura social, política, económica, comercial, por supuesto, y el erotismo, en el cómo se relacionaba el amor a través de qué, pero de estos actos heroicos. Había tres fases: la comedia, la tragedia y la sátira, y esa es Clio, esta gran musa. Euterpe, no podemos pasar por alto la melancolía. Es un estado en el que hoy cada vez se habla menos de melancolía. ¿Por qué? Si lo humano y las relaciones humanas no están dotadas de melancolía, no se llega a este punto de crisis en el sentido de la muerte. La muerte es simbólica de un algo. Pasar a otra cosa, el psicoanálisis
Esta es una frase recurrente, pasar a otra cosa, pasar a otra cosa. Pero si este estado melancólico no invade el sentido de lo humano, no se puede dar vuelta a la página. Lamentablemente, lo comercial, lo mercantilizado de los supuestos trastornos, la sobremedicalización que se está viviendo en estos conceptos capitalistas, nos ha arrebatado este concepto melancólico como algo perfectamente natural. Y pues bueno, ahora dicen que es un trastorno depresivo y un trastorno de no sé qué y borderline y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no es un trastorno propiamente, es un sentido de lo humano. El humano requiere de este estado de melancolía. ¿Para qué? Para poderle dar duelo a un fin de un proceso anterior y pasar a lo siguiente. En los términos de la pedagogía, esto ha sido fundamental, porque si no se mira con melancolía a un estado anterior del saber, no se puede dar un siguiente, ya sean nuevos conocimientos, nuevos conceptos, nuevas prácticas, y esto no se les puede arrebatar. No somos robots, no son robots, no son una cosa, no son un aparato que funcione específicamente para algo. Tienen que pasar por estas variabilidades, porque quien lo porta es un humano. Erato era la del arte lírico, la erótica, la siempre deseada. Hay algo bien interesante, y aquellos que seguramente ha pasado por sus manos la República de Platón, muy interesante que en los propios diálogos, Platón expone aquí que las nuevas repúblicas, y en donde se va a adorar a esta nueva nación, a esta nueva empresa política y a esta nueva, como este nuevo orden, se le va a dotar de cánticos a los niños, para que ellos en sus cantos repitan a quienes deben de respetar y a quienes deben de adorar a este nuevo Dios y a esta nueva república política. Y es muy interesante cómo hace mención de la sensibilidad que se porta en el arte lírica, la erótica. Hay un erotismo todo el tiempo en el que está implícito la relación humana. Cuando tú estás frente al grupo, de alguna u otra forma estás plasmando tu erótica. La erótica del cuerpo, la erótica sensible, la erótica de la expresión. Esa forma de aproximación a tu grupo, por ejemplo, puede sugerir una erótica rígida, una erótica inflexible, una erótica, en algunos de los casos hasta violenta, ¿o no? O una erótica seductora, o una erótica sutil, una erótica en la que invitas al otro a ser seducido. Erato, por eso, era de las más importantes, la siempre deseada. Melpomene, musa de la tragedia. Lo trágico siempre ha estado de la mano con la historia. Clio y Melpomene siempre han estado de la mano con estos contextos históricos. Terpsícore, la musa de la danza, los coros. Se le atribuye, por ejemplo, y su mayor representación es justamente en la Odisea. A esta se le atribuye que es como la madre de las sirenas, ¿no? La seducción, pero ya más hacia como lo carnal. Thalía, la musa de la comedia, muy interesante. Todas las tragedias, todo lo que se ha representado como la historia y lo que se narra, siempre está representado a través de una máscara. Hablé un poquito acerca de las máscaras en un espacio anterior que tuvimos. ¿Por qué? Porque la máscara es lo que personifica. Cuando tú personificas, por ejemplo, tu vocación o algo que tú quieres compartir al otro, está implícito, tu conocimiento, dos, tu elocuencia, la elocuencia, pero de aquello, que es lo que quieres transmitir. Tres, la seducción, la erótica, pero para ello, justo para la transmisión de esto, hay una máscara que debes de portar, ese fosfare del que hablaba en una sesión anterior con ustedes,
y es justamente para que el otro se pueda identificar en esto que tú quieres comentar. Ajá. Urania, la musa de la astrología y la astronomía, bueno, este es más bien como de las ciencias un poco más exactas. Ajá. Se le atribuía también un concepto como de pitonisa o como de adivina. Ajá. ¿Por qué? Pues justamente por el conocimiento predecible o predictorio que ella podría poseer. Bien, ¿a qué me refiero con semiología? ¿Qué estudia la semiología? La semiología estudia los códigos y los signos. Es como una ramificación de la filosofía, el amor por el saber. El amor por el saber, sí, pero a través de los códigos y los signos. En este momento, no nos vayamos a otro lado, en este momento se están emitiendo un sinfín de códigos. ¿Cuál es la codificación de esto? Aquí al frente de ustedes, estoy lanzando un código. Para algunos, ese código no está aún como desmembrado. No está como deconstruido, está en bruto. Para algunos este código pudiese sugerir algo hostil, para algunos otros pudiese sugerir algo de interés, para algunos otros pudiese sugerir algo que simplemente invade, y para otros pudiese sugerir algo perteneciente. ¿Desde dónde están los códigos? Hay un código de vestimenta. Hay un código incluso de entonación de voz, hay un código incluso hacia el contexto de lo que se está relacionando en la exposición, en fin, y eso hablando de uno, pero aquí somos veintitantos. Ajá. Se están emitiendo un sinfín a través de veintitantas personas, un sinfín de códigos que hacen de un entorno un ambiente hostil o amable. Ajá. Lev Vygotsky sugiere acerca de la aproximación en el conocimiento del objeto, la aproximación al objeto, la apropiación del objeto, la interiorización del objeto y el desplazamiento del objeto. Si bien no lo sugiere a través de la semiología como tal, él sí lo sugiere a través de los procesos cognitivos del infante. En el momento en el que tú emites un código, ajá, el infante lo va a apropiar, y no estoy hablando de tu mecanismo por ejemplo, de aplicación práctica a la docencia, no, estoy hablando de ti. ¿Cuál es ese código que estás lanzando? ¿Qué es lo que estás expresando? En tu erótica, en tu seducción, en la palabra, en ese fosfare y en esa lírica, en esa elocuencia a la que se refiere tu personificación misma, es lo que está desplazándolo hacia si voy a poner atención o no voy a poner atención. La sugerencia, digo, y si se puede aquí amablemente sugerir algo, es de esta pregunta: ¿estás seduciendo a tus alumnos o no estás seduciendo a tus alumnos? ¿Los seduces? Sedúcelos. Ajá. La pregunta en sí misma: ¿te sientes seducido por tus compañeros o no? ¿O te sientes invadido? ¿O te sientes desplazado? ¿O te sientes aguas? Sí. ¿O cómo te sientes? Porque en ese sentido, ese mismo código se reproduce. ¿En donde? Aunque no lo quieras hacer así, se reproduce. No, yo se lo pongo. Aquí está. ¿No? Perdón. Sí, no se preocupen. Bien. En ese sentido, la semiología emite los signos. Es solamente eso, como el estudio de los signos, de los códigos. Ajá. La psicología más adelante con Lev Vygotsky, con Henry Ballum hace un análisis muy específico acerca de la cognición y de la metacognición de los niños en un entorno. Cómo se pueden desarrollar y cómo se pueden relacionar. De ahí salen los procesos Montessori. ¿Por qué son tan buenos en ese sentido este tipo de mecanismos de aprendizaje? Ajá. ¿Y cuáles son sus fallos?
Es como lanzar al chavito en un desfiladero más adelante. La semiología abarca también conceptos de la gramática, la semántica, la lingüística y por supuesto de la comunicación. En ese sentido, bueno, pues eso es la semiología como tal. Pero ¿por qué la erótica? Porque somos humanos. Todos portamos una erótica. Y esta erótica, en este sentido, requiere de sensibilidad. La sensibilidad con la que me expreso, la sensibilidad con la que me aproximo, la sensibilidad incluso con la que miro, con la que tomo un objeto, bueno, hasta con la que bebo agua. ¿Sí han visto a personas que toman el agua y así se le empinan de un trago? ¿Sí? Hay otras que no, van como seduciendo, y aunque es agua, la huelen, la miran, la ven, la vuelven a dejar, la vuelven a tocar, le dan un traguito, se mojan los labios. ¡Wow! Es como todo un ritual seductor. Eso mismo, esa misma forma de aproximación a los objetos requiere y sugiere un proceso de excitabilidad en la persona. Y en ese sentido, la expresión de ello es reproducible en todos y cada uno de los escenarios en donde está situado el sujeto. Pregúntate, aquí la pregunta es hacia ti, hacia tu persona, hacia tu forma. O sea, eres de los que, no sé, tienes hambre, ves una res y te comes media res de un centón y en un jalón, o te aproximas, seduces, observas, hueles, miras, te alejas. O sea, no sé, en ese mismo sentido, las relaciones tanto en lo familiar como en lo social, las amistades, como aquí, por ejemplo, en este colectivo de trabajo, pudieran ser reproducibles en ese sentido, acerca de si tenemos desarrollado todo este campo sensible. Eso es la erótica. En el sentido de la erótica, ¿qué es lo que se busca? Una discontinuidad. Joshua Tye tiene un libro muy interesante, se llama El erotismo, justamente, y él sugiere que el orden natural de las formas, de las ideas, sugieren que algo que es continuo busca su muerte. ¿A través de qué? De la discontinuidad en la fusión con otro. Lo pone como ejemplo incluso a través de por ejemplo, los procesos de gestación. Antes de la gestación está el espermatozoide y está el óvulo. Ambos en esta danza erótica de la fusión. Esta fusión lo único que va a crear es la discontinuidad de lo continuo. Ellos son continuos. Y al momento en el que se fusionan, mueren. ¿Para qué? Para poder dar continuidad a un otro. Este tipo de orden natural en todos lados lo portamos en tanto humanos. Las relaciones afectivas, las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones laborales, las relaciones, por supuesto, vocacionales sobre todo, requieren de esta erótica discontinua. Si eres un continuo, vas a necesitar, vas a requerir, es más, lo vas a sugerir en todo momento, tu extinción, la muerte. ¿Por qué? Porque si no te conviertes en una cosa, en una baratija rígida, y ahí ya no hay erótica. Hay una represión del concepto erótico. Tienes que buscar esa muerte de ti, en el concepto vocacional, en el concepto sensible, en el concepto incluso, por eso se sugiere la muerte y el poder. En tanto humanos hemos buscado siempre el poder, y en ese sentido las artes han amenizado lo que diría Hobbes, ¿no? Que el lobo es lobo para el hombre, y si no sería una carnicería para nosotros mismos. Las artes han amenizado esto, y cuando me refiero a las artes, me refiero a todas las artes. Toda forma de expresión sensible. Lo humano en sí. Fíjense, algo que también sugiere por allá Aristóteles, y es que el hombre es un animal que piensa. Y esto es lo único que nos hace diferentes a las demás especies. Pensamos. Y nos pensamos a sí mismos. Y en tanto nos pensamos a sí mismos, comenzamos a pensar todo el entorno. Y en ese pensamiento comenzamos a racionalizar
qué y cómo es la forma de los objetos para uno. Hay un factor sensitivo, o sea, el objeto sensible es un objeto básico. Las plantas absorben, por ejemplo, de su entorno, se nutren de lo que pueden. Nosotros también nos nutrimos de lo que podemos. Si estamos en un ambiente en donde los códigos, los signos y toda la relación que estoy reproduciendo es inhóspita, me voy a nutrir de ello, quieras o no. Y ahí no importa el libro de autoayuda que te metas, no importa el curso coachiano de coach que te metas, no importa el ritual mágico, místico, cómico y fenomenal que te metas. Si estás en un ambiente en donde todos los códigos y los signos están siendo hostiles, te vas a nutrir de esa hostilidad. Invariablemente la vas a reproducir, quieras o no quieras. En ese sentido, fíjense, Aristóteles sugiere que no solo tenemos esta sensibilidad de captar, sino que en ese estado vegetativo nos podemos encauzar ahí. Si tengo un nutrimento, y esto pasa, y nos pasa a todos los niveles, nos pasa desde lo más primitivo, de lo del ser humano. Si algo ya me está nutriendo, probablemente ya no me mueva a nutrirme de otra cosa. Lo hacen las plantas. Si las plantas, neta, no se nutren, se mueven. Las plantas se mueven del lugar, a través de sus raíces, de la tierra, del movimiento. Sí se mueven. Los animales se mueven. ¿Por qué? Porque no lo piensan. El problema es cuando pensamos el nutrimento. Y si ese nutrimento nos está tal vez simbolizando un gran dique, ¿cuál es la relación en el sentido de la vida? Si la relación en el sentido de la vida es tener dinero para comprar cómics a fin de mes, pues ya la hiciste. ¿Por qué? Porque tienes en sí mismo algo que te está nutriendo ese supuesto sentido de la vida y ya no te mueves. Y no importa si el ambiente o entorno pudiera ser hostil, o pudiera ser agresivo, o pudiera ser simplemente discontinuo en todas sus formas. Ya no te moverías. Y el problema ha sido lo conceptual, que racionalizamos los conceptos, y eso en tanto lo humano, pero lo humano también sugiere otras cosas. Estamos atiborrados de sexualidad, y es algo que todavía no se alcanza a comprender. No somos una lámpara de mostrador, somos humanos, y en tanto humanos construimos toda la relación con base a la sexualidad. Nuestra sexualidad, así como la de muchas otras especies, está dotada de erotismo. Todas nuestras relaciones afectivos, sociales, económicos, culturales, familiares, religiosas, éticas, metafísicas, morales, todo está basado en la forma en la que concibes tu sexualidad. Si tu sexualidad es una forma rígida de expresión, solamente un descargarse porque tengo ganas, tus relaciones sociales van a ser eso, van a ser una usanza de un placer temporal. Ojo, como lo que sugería del vaso, como lo que sugería de si tengo hambre, pues me trago media res y se acabó, o no. O hay una aproximación, hay una seducción, hay un tratamiento a través de ello. No es simplemente solo el placer por descargar. Esto define invariablemente los medios de la sociabilización. Platicaba yo con... ¿Qué hacen ahí? Platicaba justamente con los papás, y de veras, quien tenga chance o quien quiera. Yo sé que ustedes están en clase cuando tengo una charla con los papás, pero cada una de mis pláticas procuro subirlas a YouTube. Tengo mi canal y tengo 3 seguidores, ni una vista, pero tengo 3 seguidores. Ahí la llevamos, ¿sale? Por supuesto, uno de ellos es mi mamá, otra es mi hermana y otra algún atarantado que andaba por ahí, ¿no? Pero bueno, para que ustedes pudieran definir, o sea, ¿qué es lo que se está hablando acerca de, por ejemplo, la sexualidad? Tuve una plática acerca de los conceptos de la sexualidad, cómo se está viviendo hoy. Jamás se había hablado de la sexualidad tan severamente, bueno, ni en la Edad Media se hablaba de sexualidad tan severamente como se habla hoy. Creemos que hemos dado un paso a la sexualidad, pero no. Hemos dado un paso a castigar cada vez más la sexualidad. ¿Cómo? Atribuyéndole trastornos a todo. Todo es un trastorno.
Y entonces castigamos la sexualidad. Sí, hablamos de sexualidad, pero a través de una medicalización o de una pedagogización, como si la sexualidad tuviera un índice de 1 a 100, cómo seguirla, ¿no? Y con ello, las relaciones de la sociabilización. Por supuesto, los chavitos allá están neurotizados. Neurosis infantil, no tiene gran explicación, neurosis infantil. Hay una frustración del placer, hay una inhibición y una represión en la cual pues me estoy sociabilizando de una forma verdaderamente disruptiva. ¿Por qué? Porque es una neurosis, pero la neurosis, ya lo he dicho, no vende. O sea, no vende. ¿Por qué? No promete cura, no hay cura para la neurosis. Y 2, es tratable a través de las artes, a través de la danza, a través de la música, la expresión, lo sensible. Eso ameniza, por supuesto, y es equiparable a un llevarse bien con la neurosis. El problema en esta sociedad hoy, 2019, es que nosotros mismos, los adultos y los ejes de poder, aquellos profesionales, tanto del campo médico, como del campo pedagógico, como de cualquier otra área de salud, realmente nos creamos, pues, como creencia, que podemos normalizar las conductas. Es neta, ni en la Edad Media éramos tan severos. ¿En serio vamos a creer que eso porta una cierta veracidad? Lo único que va a sugerir esto es cada vez las relaciones de lo humano más rígidas, más tensas, más inflexibles, menos humanas y más parecidos a una cosa como un artículo. Bien, antes de pasar a una dinámica, porque creo que hoy van a estar llenos de dinámicas, yo también propuse una dinámica para ustedes hoy. Ya tienen la lista, ¿no? Bien, quiero que lo reduzcan así, reductible y simplista, en este sentido, un concepto a modo de juicio. No sé, si en tu lista tienes a Silvestre, Silvestre, en una palabra, define. Es muy sentencioso. Como dinámica. Las hojas, ojo, yo no voy a exponer ¿qué dijo? Porque eso es enardecer el morbo. No, las hojas me las voy a quedar yo, nada más. Yo lo voy a lanzar al aire, sin decir quién ni nada, ¿no? O sea, tú puedes decir, es ojete, es medio, ya sabes qué, o es chismoso, o es chismosa, o es lo que tú quieras. Que te sientas por un instante con la libertad de decir, nada más es una palabra, en una palabra, cuida que tu compañera de al lado no vea, ¿no? O sea, por favor, respeto a la privacidad. En ese sentido, las hojas me las voy a quedar yo, porque vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Ustedes vayan implementando el juicio, ¿vale? Y yo sigo y continúo con ya lo que va a ser la plataforma de la dinámica. Tal vez algunos de ustedes habrán visto o habrán escuchado la última de las obras de Sandro Botticelli. La última. Bueno, que se sabe, porque no falta que el otro día o salga el día de mañana que, no, esta es la última. No, hasta donde se sabe, esta es la última de las obras de Botticelli y es La calumnia de Apeles. Y es muy interesante pensar cómo la calumnia de Apeles representa no solamente una situación cultural política. ¿Quién era Apeles? Apeles era un pintor que era como una especie de medio comunicador de la actualidad, pero era un pintor que expresaba justamente el poderío de estas grandes naciones, así como sus dioses, sus reyes, y trataba como de moldear la historia. Justo como lo que hace un comunicador ahora, como maquillar las cifras para que en las páginas de la historia esto esté de forma diferente, y entonces fue condenado por traición.
Pero no solamente fue condenado por traición, sino que aparte fue condenado injustamente por algo que ni siquiera había dicho, ni siquiera había pintado, y ni siquiera, o sea, fue enjuiciado. Pero es muy interesante pensar, este de aquí representa al rey Midas. Y el rey Midas, desconociendo totalmente qué es lo que estaba pasando con Apeles, la intriga y la sospecha le están aconsejando. No, perdón, la ignorancia y la intriga son las que le aconsejan. ¿A quién? A la envidia. La envidia empieza a enardecer. Hay toda una simbología y ahorita se las voy a presentar, ¿eh? La envidia empieza a enardecer el coto de poder del rey, que es el que manda, el que tiene ese poder divino del castigo. Ajá. La traición, la calumnia, arrasan con Apeles. El arrepentimiento y la verdad representada, por supuesto, y haciendo alusión a otra obra de Botticelli, la Venus, ¿verdad? La Venus, pero que ahora está señalando hacia el cielo. ¿Por qué? Porque tiene la verdad a través de la calumnia, a través de la intriga y el poder, por supuesto. La intriga, la sospecha, como lo conocen como chisme, ¿no? Los chismes siempre van a estar de la mano al poder. ¿Sí? Un chisme no se va a gestar nada más porque sí, no, tiene toda una erótica condensada ahí, es como una erección simbólica. Sí conocen una erección, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Sí la conocen o no? No, porque si no, no sé qué han hecho en toda su vida, ¿vale? Pero bueno, si no ubican una erección y la simbolización de la erección desde el principio de las culturas, esto ha sido como falocentrar todo el concepto de lo humano a través de lo erigido. Ajá. El poder está erigido, el poder se erige, y entonces toda la erótica de la comunicación se centra justo en los centros del poder. Y los centros del poder no propiamente están al lado de la verdad, como lo sugería Botticelli. Botticelli no solamente jugó con estas 10 figuras, no, sino jugó con el apóstol Pablo, también, por ahí anda, ¿no? Como, y justo al lado de arriba del arrepentimiento, ¿no? La condena, el arrepentimiento en sí mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sugería la redención de las personas. Pero no solo eso, sino jugó con el rey David. Sí, ¿alguna vez han cantado las mañanitas? Bueno, noticia, el rey David nunca cantó las mañanitas a nadie, ¿eh? A nadie. Pero se le cree en las páginas de la historia que era un rey justo. El más justo de toda la historia, por cierto, ¿eh? Eso es lo que se cree, ¿vale? Es muy cuestionable la dinastía de su hijo, el rey Salomón, porque el rey Salomón hizo puras porquerías en su dinastía, ¿no? Eso de que el sabio Salomón es un mito, ¿eh? Es un mito, realmente es... No, pero lo que hizo Salomón. Israel está condenado hasta hoy, en la actualidad, gracias al reinado de Salomón, de hecho. Bien, pero bueno, por acá de este lado está Atenea, está Hércules y está Apolo. Muy interesante pensar en que, bueno, Minerva, ¿no? Minerva para los romanos. Y está muy interesante pensar cómo la sabiduría, el dios Apolo era representado como el dios Zeus, ¿no? como el gobernante de todos los otros dioses, y Hércules, el de la fuerza, está justo al lado del poder, pero el poder justo está arriba de todas estas columnas que no representaban sino los más sangrientos escenarios en este choque de culturas entre Roma y Grecia. La pintura es más compleja de lo que aparentemente pudiéramos hablar aquí en 10 horas. No, es muy compleja. Hay seminarios completos nada más para el análisis de esta obra. En sí mismo, a lo que se refiere es que el poder siempre ha estado al lado de lo divino. Pero las atrocidades que se han cometido en las injusticias, ¿no?, que se le ha atribuido a los nobles, nobles como puros, como
inocentes, pues. Ajá. Y esta búsqueda de la verdad está totalmente alejada de lo que convivimos o de lo que pudiéramos estar recibiendo pues a diario, ¿no? Bueno, ahí está más o menos cómo está la simbología, la penitencia, la verdad, los justos, la traición, la calumnia, el engaño, la envidia, la ignorancia, la intriga y el poder. Ajá. La tempestad, bueno, es esto que les platicaba, ¿no? Que representaba estas sangrientas batallas a través de las colonizaciones romanas. Muy interesante pensar en la proximidad. Si ustedes ubican un grupo de trabajo, no hablo del suyo nada más. Es más, ni siquiera conozco el suyo, pero sugiero que no puede ser tan diferente a otros grupos de trabajo. Y dentro de los grupos de trabajo, lo que la propia institución les invita o les sugiere, como en estos entornos de hostilidad, de rivalidad y de puro morbo, está exactamente simbolizado así, ¿no? El poder, por un lado, regularmente en las escuelas, no sé aquí, pero regularmente se divide en 3 grupos. Las escuelas se dividen en 3 grupos del colectivo de trabajo, de los docentes, ¿sí? Son los grupos de choque, los grupos que están siempre a merced del poder o de la del poder, y los que creen tener la verdad, ¿no? Regularmente así se divide, así se fracciona como un colectivo de trabajo, hablando de docentes, hablando de una empresa particular, porque es como otro cantar, porque ahí son mercenarios todos, ¿vale? Aquí no, porque aquí todavía hay como esa pasión de la vocación, que es lo que se está gestando, ¿sí? En ese sentido, más o menos, y afortunadamente tenemos divididas las mesas, y vamos a poder llevar la ¿no? Nada más ponernos de acuerdo quiénes van a tener la verdad, y como esto representado a través del arrepentimiento y la verdad, un asunto muy religioso que a la fecha se sigue gestando. ¿Quiénes van a hacer, por ejemplo, la traición, el engaño, la envidia, la calumnia? ¿Y quién va a ser el condenado? ¿Y quiénes van a hacer la intriga, la sospecha y el poder? No sé, digo, haciendo como la psicología, podríamos comenzar así, ¿vale? Por eso voy a requerir de sus papelitos para enjuiciar a los condenados, ¿vale? En ese sentido, hay toda una continuidad. George Bataille sugiere a través de lo continuo que el poder sabe que tiene que morir. Es parte de la erótica de los conceptos humanos, y lo humano lo hemos puesto en lo político, en lo comercial, en lo social, ya lo he hablado. En ese sentido, el poder busca a través de todos estos subterfugios para poder llegar a la verdad y morir y renacer de nuevo. Es demasiado erótico este concepto. Cuando tú, por ejemplo, lo voy a aterrizar a un sentido práctico, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no?, que uno de sus compañeros se está divorciando. Vamos, ¿no? ¡Ay! Y no faltará otro que lo vea. Ya viste, siempre llega desvelado o desvelada, huele a alcohol, se está divorciando, trae problemas. En fin, es práctico, se dice, ¿qué chingas te importa? Pero bueno, esto se está gestando. Pasa por todo esto hasta que le pregunta, oye, ¿que te estás divorciando? ¿No? Y otra vez. No se está divorciando. Seguro tiene un amante. Es que tiene una amante. Somos morbosos. Hay demasiada erótica en las relaciones de lo humano. Y así justamente podríamos estar hablando de cada una de las personificaciones que ustedes tienen. No faltará quien te critique. Qué bueno que suceda. No faltará quien pase por todo este proceso, la calumnia, el engaño, la traición. Es más, yo te pregunté y tú me contestaste, y yo te confié algo muy íntimo, y ahora eso íntimo está a merced de todos. Pero ojo aquí, es demasiada erótica, Es como un sentido muy morboso de la erótica, ¿vale?
Bien. Sí. Bueno, yo quería... ¿Regreso? No quería. No quería. Quiero, ¿no? Sí. Pásenme sus hojas mientras. Hay una situación ahí que me llama mucho la atención en el sentido de que tú dices que cerca del poder está la sabiduría. La sabiduría, el poder, están juntos. Quiere decir que tienen razón, quiere decir que tienen ellos la... No, cerca del poder está la intriga y la ignorancia. Es lo único que está cerca del poder. Idealmente, a través de la constitución griega y las deidades, estaría la justicia, la sabiduría y como la fuerza. Pero no, sino la ignorancia y la intriga es lo que está al lado del poder. Entonces, mira, yo por ejemplo ahí quisiera como hacer una vuelta, darle una vuelta a esto que parece Sí. muy interesante, la verdad que sí es muy interesante. Cuando yo estoy frente a mis alumnos, o sea, yo siento que yo tengo el poder, o sea, yo tengo la razón. Ajá. Si tengo yo un niño, por ejemplo, con algún problema, como ahorita vamos a ver una situación de caso. A veces nosotros como docentes lo que decimos es que yo tengo la razón, mando traer a la mamá o mando traer al papá o mando traer a quien se encarga de este chico. Ajá. Y le vacío todo lo que yo traigo y le digo es esto, es aquello, y yo tengo la razón como maestro. Ese es el poder. Ajá. O sea, yo tengo el conocimiento, yo tengo la justicia como poder. Ojo, pero el poder no propiamente está al lado de la verdad, ¿eh? De hecho, está al otro extremo de la verdad. El poder tiene el poder se ejerce, diría Michel Foucault, no es algo que uno porte como las llaves, no. Este tiene el poder, pero para poder llegar a esa sentencia tuvo que haber pasado por una intriga, una ignorancia. Por ejemplo, esto de los diagnósticos. Vamos a jugar con los diagnósticos. El maestro, con base a los diagnósticos, sugiere que ese niño o niña tiene un problema disruptivo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que haya algo que asiente el poder! Tal vez es la ignorancia, ¿eh? Porque estos trastornos en la actualidad son demasiado comerciales. Yo dudaría demasiado de todo. Yo no les creo nada a nadie, no me creo ni a mí mismo. Pero probablemente entonces ese poder no esté tan alejado de lo que sugería Botticelli hace 500 años. Ese que tiene una razón, porque no digo que no tenga la razón, no, claro que tiene la razón, pero no tiene la verdad. Este niño no se sabe comportar, ¿por qué? Porque tengo todo algo que me respalda, para poderlo sentenciar. Y todos los otros 29 compañeritos que están en el salón lo van a constatar. ¿Por qué? Porque el poder es demasiado ambicioso. ¿Por qué? Porque este está fálico erigido. Y entonces, sí maestra, sí dijo, sí maestro, sí dijo. Y el otro se empieza a erigir cada vez, a ensanchar más, y a erigir. Y tengo la razón. Voy a hacer algo justo, lo voy a apartar, lo voy a dividir, lo voy a expulsar, lo voy a medir, lo voy a mandar a que lo mediquen, no sé. O sea, es demasiado cuestionable el eje de poder. Ejercer el poder, y en este sentido, aquí en su contexto, es verdaderamente quien lo vaya a asumir, lo va a asumir con todas, ¿eh? El último minuto de tu existencia, ya otros autores existenciales lo han sugerido, es el único que va a poder determinar la sentencia de lo que se ha hecho. ¿Han visto, alguna vez han tenido esta fabulosa experiencia de ver morir a alguien? Sí. La última expresión dice mucho. Y esto, y ahí no tiene nada que ver la institución, ni los lineamientos, ni la política, ni la economía. Es lo humano lo que se me va. Si se va a ejercer el poder, que sea con precaución. ¿Y entonces dónde tiene la razón el maestro? ¿Dónde tiene la razón el maestro? En su vocación. En la seducción por el saber. El amor por el saber. Esta aproximación, esta invitación, es una seducción.
te seduzco, no te violo, te seduzco. ¿Y dónde el poder no es justo? No, el poder nunca ha sido justo. El poder creo que ha sido... Pero no es justo de la ignorancia, del envidia y del engaño para acá. No es justo porque, de hecho, las religiones, sobre todo el neocristianismo, que por ahí se instituye en el año 300, fíjense que es muy curioso pensar cómo las religiones han asumido un poder, y este poder se lleva a través de la convicción de la fe. ¿Para qué? Para que los demás no puedan envidiar ese poder. Porque si está fuera de un contexto metafísico, o sea, divino, este poder siempre va a ser anhelado. Siempre va a ser anhelado. De hecho, incluso vivimos en una sociedad meritocrática, en donde el poder está ligado a la economía, como si hubiese una recompensa. Ah, tú tienes más poder, ahí te va más lana. Como si fuera realmente un logro. Y eso tergiversa los sentidos de ejecución del poder. Por ejemplo, el hecho de que, no quiero meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Que seguramente algún profesor gana más que un director, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se le ha respetado, y si no se le ha respetado ya se les va a respetar otra vez, como estos asuntos de la antigüedad, ¿no? Sin embargo, si uno sale de aquí y a como está meritocráticamente diseñada la sociedad, aquel que manda es el que gana más y el que tiene el poder, y el poder se materializa en lo económico, para que a la visión de los demás, falocéntricamente, puedan subordinarse ante ese que tiene el poder. Y entonces ese cree tener la razón. Y el poder y la razón no tienen absolutamente nada que ver. Este es un verdugo. Desde el principio de la historia siempre ha sido un verdugo. Por ello, ha requerido siempre de sus cónsules, de sus asesores, de sus sacerdotes o sus místicos o sus oráculos. ¿Para qué? Para que le aconsejen. Porque llevar la carga de una condena no era sencillo para los reyes, ni para los emperadores. Ellos necesitaban un consenso para liberar su alma, cosa que hoy en la actualidad un gerente de ventas dice: ese no está vendiendo, ¡córrelo! Porque tengo el poder, porque tengo el mejor carro, porque tengo materializado. Y aparte hay un otro institucional, político, económico, que me dijo que puedo hacerlo. Es demasiada erótica morbosa. En ese sentido hay que tener cuidado con las sentencias. Sí, está bien, tal vez está causando como problemas. Habrá que ver por dónde viene el problema, pero a través de una seducción. Es una propuesta, digo, no quiero decir que así sea. ¿Más o menos? ¿Sí? O de plano no. ¿Me pasan sus hojitas, por favor? Bien, ¿les parece entonces si hacemos la pequeña dinámica así como estamos? ¿O quieren que cambiemos? El poder, los condenados y la verdad. O al revés, o la verdad, los condenados ya se jodieron. Son los del medio, son los condenados. Ok. Me paso para allá. Me paso para el poder. Pasen mis hojitas, por favor. Va. Bien. ¿Ya? ¿Tienen? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes tienen la verdad? No. ¿Y el arrepentimiento? ¿No? Ok, entonces tienen el poder. No, pues entonces algo tienen. ¿Quieren ser los condenados? No, la verdad y el arrepentimiento. Verdad y arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Ahorita cambiamos si quieren. ¿Vale? Bien. Hasta que somos. Entonces son el poder, la ignorancia y la intriga. 2, 4, 6. Ah, genial. 2 de ustedes van a ser el poder, 2 de ustedes la intriga y 2 de ustedes van a ser la ignorancia. Pónganse de acuerdo aquí. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 7. ¿Quién de ustedes? Solo uno, va a ser el inocente, el condenado. ¿Quién de ustedes va a ser el que engaña, la calumnia, la traición y la envidia? Pónganse de acuerdo, por favor. Por acá, ¿cuántos son? 2, 4, 6. Bien sencillo. 3 de ustedes van a tener la verdad y 3 de ustedes van a tener el arrepentimiento.
¿no? Como esa. Y todavía jugamos a esto, ¿eh? Es así como de, ay, estoy tan arrepentido, ¿no? Y estoy tan arrepentido, es como si ya me hubiese aproximado a un conocimiento, así como la epifanía, se abrieron los cielos. No te estás haciendo en tu propia erótica, te estás dando vueltas. ¿Ya lo tienen? ¿Quién es el condenado? ¿Quién? José de Jesús. Va al azar, ¿eh? José de Jesús. Ah, ¿por qué no le pone sin miedo? José de Jesús, José de Jesús, José de Jesús, José de Jesús, José de Jesús. Ah, bien. Va a ser enjuiciado por ser sencillo. Así que tráguenselo vivo. Si pueden, ¿no? Esfuércense un poquito. Tráguenselo vivo, por favor. ¿Eh? Van a hacer todo el morbo y la representación. José de Jesús, por favor, venga usted acá al espacio de los condenados. ¿Quiénes son los del poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién va a decir cuál es la sentencia? ¿Sí? ¿Ustedes dos van a decir quién es la sentencia? Bien. ¿Quiénes van a ser intrigosos? Hola, ¿cómo están? ¿Quiénes van a ser los intrigosos? Ay, por favor, esfuércense. Ah, no me equivoqué de papeles para otras. ¿No pueden ser los papeles el mismo? ¿Eh? Polifacético, ¿eh? ¿Quién va a hacer la ignorancia? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Buenos días, maestro. Él está siendo enjuiciado por ser sencillo. Argumenten algo acerca de su sencillez. Sin duda. Creativos. Ustedes sean creativos. Nunca presume de lo que tiene. ¿Alguien que lo traicione por acá? Sí, es cierto, tiene razón. No, yo lo he escuchado que, Traiciónenlo. que dice que tiene tierras y carros. La envidia. Ajá. Por acá, la ignorancia. Algo que no sea él, pero que se lo adjudiquen. ¿Quién eligió la ignorancia? Pues no sabemos qué es. No saben qué es la ignorancia. Flexibles docentes, por favor. Juan Camaney. Que dicen que es Juan Camaney, que dicen que es Juan Camaney. A ver, una calumnia por acá. Una calumnia. Dice que es sencillo y aparte dice que tiene coches y dice que es Juan Camaney. A ver, por acá. Un engaño. Engáñenlo, por favor. O sea, aquí en Consejo Técnico no lo pueden hacer, pero allá en la vida Paraíso. Ahí es más fácil. por favor. Qué carismático el muchacho. Por acá. ¿Cuál sería su arrepentimiento? Judas. Nada más mi Nos expresión. vamos a ir a otra. Arrepiéntete. ¿Qué dice la verdad? ¿Está bien condenado? ¿Enjuiciado de esa forma? ¿Todo lo que dijeron es cierto? No. Es que no lo conoce. ¿Sí o no? No conocemos. ¿Eh? No conocemos. Yo sí lo de la conozco. manera. Sí, es verdad. Y es verdad que es muy sencillo. Por eso no dice Pasa. que tiene tierras. No. Güey, no está ayudando mucho el concepto del arrepentimiento y la verdad, ¿eh? Pásese de este lado mejor, no, ¿eh? Por eso le dije. Ojo. Por eso le dije que no es tan fácil. No es tan fácil. Miren, a modo de juego está bien chido. O sea, y podría ser muchísimo más creativo. El punto es que esta mecánica en las relaciones, en los colectivos de trabajo, se lleva todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos sentenciosos. Y aparte de ser sentenciosos, hay una erótica que se está gestando. En términos freudianos, todo aquello que se reprime como la parte de la excitabilidad del cuerpo, y en tanto más castigo, en tanto más moral o más un supuesto saber a través de la moralidad, más se reprime el deseo de instinto. En tanto más se reprime el deseo de instinto, más va a somatizar. Y si tiene una válvula de escape que podría ser
la ignorancia, la intriga, un chisme, la calumnia. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es perfectamente equiparable a sentir un orgasmo. Pásate tu pan, no te atores. Que no la haga de tos. ¿No? Sí. Pero Jung no hacía esa manifestación como Freud. Ajá. Jung era totalmente más realista que a la tendencia de Freud, totalmente Sí. erotizado, no. Jung era totalmente más humano, más realista. De hecho, es lo que lo hizo hacer como este concepto de psicología de las profundidades, lo humano. Lo humano, sí. Freud, Claro. neurólogo, se centró en los metabolismos de la pulsión de la libido, después la quiso poner en la psique. Bueno, sin embargo, ¿qué diría Jung a través de estas relaciones de erótica? Que el ser humano tiene dos conciencias, Sí. ¿sí? Sobre las cuales puede oscilar Ajá. y definir respecto a sus propias emociones cuál es la que puede diferenciar Ujú. en ciertos ámbitos de acción. Ok. Y aquí el ámbito de acción es muy estricto en cuanto a las costumbres, los valores y la percepción de ciertas actitudes interrelacionadas. O sea, hay una leve diferencia entre pues señalar o ajusticiar a alguien. Sí, Freud, por eso fracasó todo el tiempo, era demasiado sentencioso en Sí. sus análisis. Sin embargo, sin esos análisis, mucha parte de la psicología no hubiese podido evolucionar como ha evolucionado el día de hoy. Incluso el propio psicoanálisis no se estaría extinguiendo si no hubiese tenido esa evolución, ¿no? En ese sentido, vamos a aterrizarlo un poquito más hacia... ¿Han sido chismosos? No. Sí, totalmente. ¿Han sido intrigosos? Sí. ¿Mentirosos? Sí. ¿Calumniosos? Sí. Y aparte han creído que tienen la verdad. Sí. ¿Y se han arrepentido? No. ¡Ay, no son así! Ok, bien. ¿Han tenido el poder de enjuiciar a algo o a alguien? El poder. Es o neta. La... Ojo, porque dentro de la calumnia de Apeles, esta última obra de Botticelli, por eso fue muy cuidadoso en ello, representó las grandes tragedias de la colonización a la forma de la violencia a través del poder, la verdad, la sentencia, la ignorancia, la envidia, todo lo que constituía la humanidad y lo que se le avecinaba en los futuros años, en los futuros siglos, según parte de la interpretación de Botticelli. No está tan diferente a lo que vivimos en las relaciones del humano. Sí, No, yo creo que lo vimos dentro de un salón de clases, ¿no? sí, Bueno, claro, o sea, como chavitos. forzosamente tenemos que realizar a lo mejor varios o todos de esos procesos, y yo creo que ya es un desarrollo y un desempeño personal que como maestros vivimos, y sí es muy fuerte, y habría que ver, porque eso también lo veo muy fuerte, la situación ya comunidad, porque ¿De en chavitos? comunidad, no, ya, o sea, hablo de comunidad. Una cosa es salón de clase Ajá. Ah, ok, comunidad. y la Sí. comunidad escolar, la estructura se va haciendo más grande y más compleja, pero sobre el mismo principio. ¡Claro! Estamos desarrollándonos entre seres humanos y somos seres Excelente humanos, ejemplo. y hacia afuera, aparte, con familias y familias diferentes. Excelente ejemplo. Fíjese, como comunidad, creo que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, en algún momento hemos estado ahí como Apeles. Ajá. ¿Quién tiene el poder? ¿En serio? ¿En serio se le va a conferir el poder de una sentencia pedagógica a un padre de familia? Está muy alejado de la verdad, ¿no? Sin embargo, es el eje de poder. La intriga, la sospecha, las calumnias, las mentiras,
son los que te ajustician. Ajá. En esa erótica y en tanto relación humana, lo vamos a reproducir. Y a veces lo mismo hacemos aquí con los compañeros. Ajá. Eso, digo, ya lo platiqué en otra charla, ¿no? Eso debilita la visión del colectivo de allá afuera. Se debilita también la visión hacia el colectivo de los chavitos. Se debilitan hacia ustedes mismos. ¿Quieres comentar algo? Yo a veces pensaba, o estaba pensando que pareciera como que nos obligan a hacer algunas situaciones como de esa naturaleza, como por ejemplo la cuestión de la evaluación, porque te dicen, tienes que evaluar al niño, le tienes que poner una valoración, le tienes que poner una calificación, y si no lo hago, pues sobre mí, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es de que finalmente, como docentes, tenemos encima todo este tipo de situaciones de traición, de arrepentimiento, o sea, de condena, y todo eso la tenemos nosotros encima, porque nos ven los padres, nos ven nuestras autoridades, nos ven la comunidad, nos ven nuestros propios niños. Yo entré apenas en un salón, no sé, ayer, y me dice un niño, maestro, ¿por qué se peinó así tan relamido? Ya con eso así como que dice uno, ya te castigó, o sea, ya te... Pues se ajustició en ese momento. Le dije, no, es que ya se me ha hecho tarde y me peiné así de rápido con un gel, por eso me quedé así, ¿no? Dice, a veces que cuando viene así como que sin tanto relamido se ve bien. Ya, gracias. Incluso hasta me salí rápido del salón. Además ya iba a empezar a decir. Bueno, ¿y si andaba relamido? Pues sí, me pegué con gel. Bueno, pues a divertirse con ello, ¿no? Claro. Ojo ahí, no toda la aproximación en las relaciones de comunicación son sentencias. Algunas en sí son invitaciones. Sobre todo con los chavitos. Ojo, los chavitos todo el tiempo están de seductores. Te están seduciendo. ¿Por qué? Porque justo el que está al frente tiene un supuesto poder y se lo cree, ¿eh? O sea, de neta se lo cree. Que tiene su poder del saber, claro, ese lo porta. Tiene el poder del conocimiento, ese no lo porta porque el conocimiento no le pertenece a nadie. Tiene el poder de la definición. Los chavitos todo el tiempo están seduciendo. Ese mismo mecanismo que hacen para su conciencia de identificación yoica, del yo, como con esa identidad, personalidad, temperamento y carácter, lo hacen contigo todo el tiempo, te seducen. Pero a veces caemos en sobreinterpretaciones de sentencia, ¿no? Qué bueno que amablemente se tomó así, ¿no? Pero pudo haber sido en un ¡me estás faltando al respeto! ¿A poco nunca lo han dicho? Vamos a preguntarnos cómo andamos en la erótica personal, ¿no? Porque tal vez somos demasiado inflexibles, erigidos, rígidos, toscos. Porque luego podríamos haber dicho, tienes 5 por volar. Puede ser. Sí, bueno, en otros tiempos sí sucedía. Ahora no, porque el docente cada vez está más cerca de convertirse en apeles. Ajá. Y ustedes mismos se colocaron ahí. Digo, ustedes como el colectivo, ¿ah? Siempre va a haber un otro que los va a patear, que les va a decir todo lo mal que hacen en su trabajo, que les va a dar órdenes, que los va a subordinar, que los va a someter. ¿Por qué? Porque portan el conocimiento, necesitan estar ahí políticamente, es un instrumento, pero de ahí a que ustedes se lo crean y pongan y se coloquen ustedes y pongan a la comunidad por encima de su carácter de docente, no, eso no está padre, eso no está padre porque va lastimando. O sea, a través del tiempo y en esta trayectoria vocacional, los docentes y algunos de ellos y muchos de ellos terminan heridos de muerte. ¿Conocen a la escultura esta del León de Lucerna? Esta escultura, exacto, la escultura que es representada por la traición justamente del emperador en ese momento, que entregó a los manifestantes la guardia real, los entregó para negociar y eran 300 y dice, mira, te voy a entregar a mis 300 de la guardia real, tú los matas y con eso pactamos la paz.
El león está representado en esta traición, por eso el león sufre, no por las heridas, por la traición. Ajá. Han sido traicionados, la docencia ha sido traicionada 1001 veces, y les tengo una noticia, van a volver a ser traicionados, probablemente al ratito, probablemente mañana, probablemente toda la vida. Pero si ustedes se creen que esa traición lleva la verdad, entonces ustedes mismos se están sentenciando. No está chido, ¿vale? Y si ustedes mismos se creen sentenciados, van a reproducir eróticamente en las relaciones comunicativas, en su propio entorno de trabajo, sentencias de juicio directo o de juicio indirecto. Y eso merma la calidad de las convivencias. No sé si ustedes convivan aparte, no sé si realmente sean, o de aquí se extraigan amistades, o se extraigan otro tipo de relaciones afectivo-íntimas, o se extraigan relaciones incluso de como estas mónadas profesionales, ¿no? Que van como acompañándose toda la vida creciendo. Yo no sé si de aquí se extraiga, pero que si de aquí se puede extraer un ambiente hostil o un ambiente amable, sí se puede hacer, ¿no? Pero nada más está en la percepción. Ajá. Ya lo decía Aristóteles, no dejamos de ser animales que pensamos. Y como animales nos nutrimos de lo que tenemos. Ajá. Y en ese estado vegetativo nos quedamos ahí. Bueno, hasta las plantas se mueven. Yo ponía el ejemplo hace un momento. Si ya no hay un nutrimento sano, la planta se mueve del lugar, ¿eh? Sí caminan. ¿Vale? Hay que movernos. ¿Va? Muchas gracias. Les voy a pasar por WhatsApp lo que dijeron de ustedes, ¿eh? No, no es cierto, esto me lo voy a llevar yo. No, ¿cómo creen? No, esto me lo voy a llevar yo para hacer una propuesta posterior, ¿vale? Muchas gracias. No vaya a estar Y en YouTube. Pues hay que poner el cambio. Ya está. Ahorita lo tienen que agarrar. Se puede. Se los imprime, los ploteamos. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Nosotros continuamos con nuestra orden del día. Les iba a decir como el de educación física, vamos a estirarnos un poquito. Vamos a relajarnos tantito para poder continuar con esta situación. Bien. El otro punto de nuestro orden del día, vamos a darle la palabra a la maestra Patti. No, vamos a continuar con... vamos a poner el video. Vamos a poner un video, vamos a darle la palabra a la maestra Patti, pero primero vamos a observar el video. Este video se llama El caso de Lorenzo. Vamos a ver.